Él dice que un grupo de Estados Unidos de soldados viajaron en el tiempo y llegaron al tiempo de Jesús. Y en su libro empiezan a describir tantas cosas de Jesús, tantas enseñanzas de Jesús, y empiezan a desacreditar lo que en la Biblia está. Y entonces algunos dicen, es que esa es la verdad. Así, la Biblia ha sobrevivido a persecuciones, incendios, querer exterminarla, y la tenemos hoy vigente. Tenemos una evidencia de más de 50,000, escúchenme, manuscritos, extractos y pedazos. 50,000. Y la hace o la mantiene como un libro de autoridad. La crítica textual, la alta crítica y la baja crítica no tienen ningún otro libro, ningún otro manuscrito de otras obras importantes. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, no tienen más de 6 manuscritos y la aceptan como verdad. Y muchas otras obras. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es nuestro manual. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. De fe porque creemos lo que dice la Biblia. Y de conducta porque nosotros debemos de vivir como la palabra de Dios lo marca. ¿Ven? Esa es la palabra de Dios. Y la Biblia tiene muchas instrucciones para nuestra vida. Tiene muchas instrucciones para nuestro matrimonio, muchas instrucciones para nuestras finanzas, muchas instrucciones para cómo tomar decisiones, muchas instrucciones para vencer adicciones, para formar el carácter, para vivir una vida feliz. Tiene muchas. Y si tú conoces a alguien que venga a la iglesia y no le funciona el evangelio, no es porque el evangelio no funcione, sino porque no aplica la verdad del evangelio a su vida y a su corazón. Pero cuando tú aplicas la verdad de Dios a tu vida entera cambiará. El vacío que hay en el corazón será llenado por la presencia de Dios. Todo rencor, todo vicio, toda situación se irá cuando tú le entregas a Cristo tu corazón y serás una nueva criatura. Eso dice su palabra. Entonces, pónganle mucha atención. Vamos a hablar sobre la armadura de Dios, porque voy a hablar solamente la introducción. ¿Está bien? Tenemos como 6 o 7 sermones sobre esta serie. Pero si usted se pierde la introducción, escúcheme, se va a perder la serie. Ponga atención, no se distraiga, no platique, ¿sí? Escuchemos lo que Dios quiere hablar sobre nosotros a través de su palabra. Efesios capítulo 6 es una porción muy conocida, ¿no?, de las escrituras que comienzan del versículo 10 hasta el versículo 20, y se trata de la guerra del cristiano. O si prefieren, se trata de la armadura del cristiano, ¿no? Ahora, hay un detalle. Por eso voy a predicar todo este pasaje en una serie, ya que ese detalle está al final del contexto. Sí, para no confundir lo que vamos a estar hablando, lo que vamos a ver el contexto, porque ya saben, ¿no? Un texto sin contexto es un pretexto. ¿Okay? Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Esta frase, hermanos, es una exhortación que invita al pueblo de Dios a guiarse únicamente por la palabra de Dios. ¿Cómo dicen? A la ley y al testimonio. Ese es el estándar de la voluntad de Dios. Toda la palabra que se predica en Río Vivo debe filtrarse a la ley y al testimonio. La ley, porque son los mandamientos del Señor. Y el testimonio, pastor, el testimonio son todos los escritos de los profetas que han testificado lo que recibieron de Dios. Entonces, en este caso, toda la Biblia. ¿Ven? Eso significa a la ley y al testimonio. ¿Otra vez? A la ley y al testimonio. Si están aquí, hermanos, están aprendiendo. Sí, Por eso los predicadores de la iglesia, cuando vienen a predicar, los hermanos que ya saben predicar, utilizan el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, son las circunstancias que rodean al texto, porque usted y yo estamos leyendo un texto
que se escribió hace 2000 años. Y la percepción que ellos tenían no es la que tenemos hoy. Entonces tenemos que ir al contexto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué lo escribieron? ¿Qué significaba esta palabra en aquel tiempo? ¿Quién es el escritor? ¿No? ¿Quiénes son los destinatarios? Y eso es lo que hace el contexto social, político, religioso, que está rodeando las circunstancias de cómo se escribió el texto. Eso es el contexto. ¿Cuántos me entendían? Y se utiliza el contexto, pues, para saber de lo que se está hablando, hermano. Un predicador una vez predicó y estaba diciendo: hermanos, Jesús viene, porque Apocalipsis dice que Él viene. Dice, sí, amén. Y viene con un tal galardón, hermano. No sabemos quién sea el tal galardón, pero viene con alguien. O sea, no viene con alguien, galardones, recompensas. ¿Me explico? Pero como no estudian el contexto, no pueden investigar las palabras que se usaron en el griego y así, entonces muchas veces no saben ni de lo que están hablando. Entonces, por eso se usa el contexto para saber qué estamos diciendo. Entonces, voy a dar un pequeño contexto hasta que lleguemos a la armadura en sí, para que entiendan qué es la armadura. ¿Okay? Pónganme mucha atención. ¿Cuántos están poniendo atención? Ok, Efesios, el libro de los Efesios es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. Porque el libro de los Hebreos no se parece mucho al estilo del Pablo. Y aunque se le atribuye a Pablo, realmente no se sabe quién fue el escritor de la carta de los Hebreos. ¿Está bien? Entonces son 13 epístolas. Dijo aquel: ¿qué son las epístolas, pastor? Y le contestó el otro: son las primas de las escopetas. No, las epístolas son las cartas. Una carta, una epístola, una misiva. Esa es una epístola. Fue escrita por el apóstol Pablo, y esta carta de Efesios son 6 capítulos que siguen un patrón muy claro. Los capítulos 1, 2 al 3 son doctrinales, establecen la base. Luego, a partir del 4, Pablo pasa a la práctica, ¿sí? Capítulo 1 al 3, Pablo es impresionante cuando escribe. Primero prepara la base, después la doctrina, después la practicidad de la vida cristiana, y cierra la carta. Entonces, en esta carta, los primeros 3 capítulos son capítulos ¿qué? Doctrinales. Definen simplemente lo que significa ser cristiano. Y también dicen quién no es cristiano, aunque venga a la iglesia. Por ejemplo, capítulo 1 menciona que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Aquí está la carta de Efesios capítulo 1. Ahí la va a tener el otro hermano Shalom, ¿no? Es doctrina pura. ¿Sabe lo que está diciendo? Que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo escribe una larga oración, comenzando en el versículo 4 y terminando en el versículo 14 del capítulo 1. Si estamos ahí, si estamos en él, y dice así: hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esa es la oración, ¿sí? Para ser santos e irreprensibles delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7. Tenemos redención por su sangre, perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Usted puede ganar un letrero y decirle al mundo: soy redimido, perdonado, aceptado, regenerado, salvado, amado, porque eso es lo que somos. Y esta doctrina está ahí en Efesios capítulo 1. Está en toda la Biblia, claro, pero estamos hablando de Efesios capítulo 1. Versículo 7 dice: tenemos redención por medio de su sangre, perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
El perdón de los pecados no es porque tú te portas bien. El perdón de los pecados no es porque tú puedas hacer un sacrificio. El perdón de los pecados no es porque te lo merezcas. El perdón de los pecados es por su gracia. Según las riquezas de su gracia. Y esa gracia derramada en ti, derramada sobre mí y sobre todos nosotros, es la que nos da un acceso a la presencia de Dios. Sí, amén. No necesitas ningún intermediario para la presencia de Dios. Tú puedes ir delante de la presencia del Señor. Entonces, no dudes de quién eres, no dudes de que Dios te escucha, no dudes de que Dios te ama. Aquí en la carta, Pablo te está describiendo y revelando, porque él empieza diciendo que fue constituido apóstol para revelar la gracia de Dios a nosotros los gentiles. Ok. Entonces no dudes, fue por lo que Cristo ha hecho por ti que tú puedes ser llamado hijo de Dios. Fue lo que Cristo ha hecho por ti que tú puedes hablar directamente con el Padre. Ha sido su gracia, fue su gracia y siempre será su gracia. Amén. Versículo 13. Habla que hemos obtenido una herencia eterna y hemos sido sellados para redención eterna por el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Sí, amén. Que nos fue dada las arras como garantía y anticipo de compromiso. Sí, amén. ¿Qué es un anticipo? Sí, pero también es un convenio. ¿Sabes que estás vendiendo esa motocicleta? No la vendas, mira, yo te la compro, pero ahorita no traigo, pero te doy un anticipo, ¿verdad? Es decir, estoy asegurando que la voy a comprar, pero también estoy asegurando que tú no la vas a vender. Eso es las arras del Espíritu. Sí, amén. Porque alguien pagó un anticipo por nosotros y ese alguien se llama Jesús. Amén. Antes que tú nacieras, antes que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, antes de que todos ellos nacieran, Él ya te amaba y había pagado un anticipo. Así que, amada iglesia, Pablo comienza con esa larga y asombrosa lista de beneficios y bendiciones que nos pertenecen. Simplemente ¿por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Sí, amén. Es increíble, es impresionante. Versículo 18. Los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y que sepamos cuál es la superabundante grandeza de su poder para con nosotros. Fíjate cuántas cosas quiere Pablo que sepamos, ¿no? Dice allí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Así dice el texto, ¿no? Yo estoy parafraseando para que sean más entendidos. Que Pablo escribe, pues, muy alto. Y eso que fue hace tantos años, imagínense, si se lo encuentra ahorita, no le entiendo usted. ¿No? Entonces, Pablo dice, alumbra los ojos de nuestro corazón para que sean iluminados, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Qué estamos esperando? ¿A qué fuimos llamados? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la superabundante grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él? Según la eficacia del poder de su fuerza, que es el mismo poder con que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¡Wow! ¿Qué le decimos? Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. O sea, tenemos el poder celestial, hermanos. No, la iglesia no lo cree, no lo entiende, menos lo va a ejercer. Somos imparables. Sí, amén. Hermanos, el infierno lo sabe, pero muchos cristianos ni lo saben. Están sobreviviendo el día a día. Ya no puedo más, pastor, es que esta crisis, es que otra vez, es que mire este viejo, ¿no? Si tenemos el poder de Dios, Sí, amén. somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia?
conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Sí, amén. ¿Se acuerdan aquel hombre que cruzó el Atlántico, que venía de Europa para América hace muchísimos años y pagó su boleto? Entonces no solamente le alcanzó para su boleto. Dijeron, ¿qué vas a comer todo el viaje? Dijo, pues no sé, y compró muchas galletas y se las metía en su camarote. Y el barco tenía un comedor y sonaba la corneta, la bocina, para que toda la gente fuera al comedor a comer. Y todo el mundo salía de su habitación, pero él se metía a un lugar y se comía las galletas. Y así pasó, porque eran meses lo que duraban en llegar. Cuando faltaban como 2 días para llegar al puerto, en América, alguien le dijo, oye, ¿tú por qué no vas al comedor? Nunca te he visto comer allí. No, es que a mí no me alcanza para comer allí. ¿Cómo que no te alcanza? No, apenas compré el boleto. Por eso, pero el boleto dice todo incluido. Tú puedes comer todas las veces que quieras. ¿En serio? Sí, pero ¿por qué no lo hacían? No sabe. Por ignorancia. ¿Por qué la iglesia vive así? Por ignorancia. Ponte con su hermano y dígale, hermano, no seamos ignorantes. Y no le diga no seas ignorante, dígale no seamos. Seamos ignorantes. Tenemos el poder de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, somos imparables. Sí, amén. El infierno sabe que somos imparables, porque con nosotros está el vencedor de vencedores, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que murió pero resucitó, el que vive por los siglos de los siglos, el Señor. Él no conoce derrota, nadie lo ha vencido jamás. Entonces luego Pablo dice que Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Sí, amén. Mucho más alto que todo principado, todo demonio, todo asunto que ande por ahí en los aires. Cristo está sentado en la legión, en los lugares celestiales. Sí, amén. Más alto que toda autoridad, que todo poder, que todo dominio, que todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Sí, amén. Y dice que todo ha sido sometido bajo sus pies. Porque Cristo es la cabeza de todo. Amén. Gloria a Dios. Eso es doctrina, enseñanza. ¿Cuántos creen esto? Amén. Bueno, si lo creemos, quiero que mantengan eso en su mente, porque todo principado, autoridad, poder y dominio son palabras que van a volver a aparecer en el capítulo 6. Y hay un antecedente. Todo eso sucede otra vez, aparece en el capítulo 6, pero aquí claramente se refiere esas palabras a los poderes del infierno, poderes demoníacos, que están haciendo guerra contra la iglesia. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice lo que leímos. ¿Se acuerdan al principio? Ok. Así que se nos dice, iglesia, que entre los beneficios y bendiciones de pertenecer a Cristo está el hecho de que no solamente es la cabeza de todas las cosas dadas a la iglesia, sino que también está por encima de todo principado. Sí, amén. Él es la cabeza, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos ama, pero también es aquel que tiene poder total sobre las fuerzas del Sí, infierno. amén. Él es el único que puede detener al infierno. Amén. Es al único que el infierno le tiene temor. Amén. Jesús. Entonces, ¿ya entiendes quiénes somos? ¿Ya entiendes con quién estamos? Sí, amén. Capítulo 2. Pastor, ¿se va a ir de capítulo a un capítulo? Sí, nos vamos a ir, agárrate. Capítulo 2 todavía describe este regalo maravilloso que estábamos muertos. Todos aquí, muertos en nuestros delitos y pecados, transgresiones, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Pero en Cristo hemos sido vivificados. Capítulo 2, versículo 5 nos dice que hemos sido vivificados juntamente con Cristo por gracia, levantados con Él y sentados con Él. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que mostrará las riquezas incomparables de su gracia hacia nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así se van los 2 primeros capítulos. Todas las bendiciones que tenemos por pertenecer a Cristo, ahí están claramente definidas y detalladas.
No te equivocas, no te equivoques. Lee Efesios capítulo 1, capítulo 2. Versículo número 10 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, quiero que entendamos que antes estábamos excluidos de los propósitos y planes de Dios. Hay que ser claros en esto. Antes nosotros no éramos parte de los planes ni los proyectos de Dios. Antes estábamos fuera. Pero hoy estamos incluidos con los judíos. ¿Está bien? Capítulo 3. Pablo habla de su privilegio. Pablo habla de ser un ministro, aunque se considera menor que todos, para anunciar a los gentiles las riquezas inescrutables de Cristo. O sea, es el vehículo por el cual Dios va a revelar o reveló verdades gloriosas del Nuevo Testamento que definen las bendiciones infinitas y eternas que son nuestras, porque somos de Cristo. ¿Ven? Versículo clave es Efesios capítulo 3, 8. Versículo 8, estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Dice que los gentiles, la palabra gentil, hermanos, no es despectivo, ¿no? La palabra gentil nada más es nomenclatura, es para definir o llamar a alguien. Para los judíos eran gentiles todos los que no eran judíos. Para los romanos eran bárbaros. Para todos los que no eran romanos, eran bárbaros. ¿Cuántos bárbaros hay aquí? No, pastor, yo soy romano. Ok. Entonces dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A mí que soy, versículo 8, ¿no? ¿Es el 6 ese? Sí. O 3, bueno, 6, 8. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Wow. La palabra gentil, te digo, no es despectivo, nada más es nomenclatura, ¿no? Es decir, que no pertenecemos a los judíos, eso significa. El capítulo 3 tiene una doxología en el versículo 20. ¿Cuántos saben qué es una doxología? Doxología viene de la palabra doxa, que significa gloria o alabanza, y logía viene de la palabra logos, que significa palabra o discurso. Así que doxología es palabra de gloria, ¿no? Alabanza de gloria. Dice el versículo 3, el versículo 20 del capítulo 3, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Él sea la gloria. Sí, amén. Y de manera muy típica, Pablo dice, por tanto, o sea, ya nos dio una explicación, ya nos dio un tour, ya nos dijo cómo están las cosas, y luego dice, por eso. Por tanto, ¿no? Capítulo 4 pasamos al por tanto. Ya 1, 2 y 3 fue la sección doctrinal. Ahora vamos a la práctica. Pablo termina la parte doctrinal y empieza la práctica. Por tanto, si Cristo tiene dominio sobre todo y nosotros le pertenecemos a Cristo, entonces nos ha dado dominio. Lo repito, Cristo tiene dominio sobre todo. Amén. ¿Cuántos lo están captando? Amén. ¿Nosotros pertenecemos a quién? Cristo. Significa que aquel que nos ha dado el poder nos ha colocado por encima de todo. Y que tú y yo tenemos poder sobre el infierno también. Por eso el cristiano nada le puede tocar. Ninguna trampa satánica puede prosperar, porque su vida le pertenece a Dios. Amén. Pero hay muchos cristianos. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Sí, amén. Todo lo malo, todo lo malvado, todo espíritu chocarrero o todo demonio que tú hubieras tenido, se va huyendo. Sí, amén. Y Cristo empieza a ordenar tu corazón, empieza a ordenar todo.
y Él habita allí. Pero cuando el cristiano no vive como Cristo nos ha ordenado, no practica la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor, entonces le da lugar al diablo. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Cristo dijo, el diablo viene y en mí nada tiene, por eso se va. Pero hay cristianos que le han dado lugar al diablo. Rencores, odios, pleitos, maledicencias, roban. No, yo no robo, le roban al Señor sus diezmos y sus ofrendas. Le roban al Señor de su tiempo porque solamente le dan 2 horas a la semana y a veces hay semanas que no se aparecen aquí. Y es todo lo que le dan 2 horas. Le robas la oportunidad de que te use, pero como no te aplica, entonces pueden usar. ¿No? Hay tantas cosas que le dan lugar al diablo y por eso el diablo viene, se mete a sus casas, los anda espantando, ¿no? Les levanta la cortina, les jala los pies. En la noche les dice, les prende la tele y se las apaga. Pastor, ore por mí. Si no funciona con una oración. Hay situaciones que hay que arreglar. Oye, diablo, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Por qué? Vete de aquí. Si ya me invitó, ¿qué quieres que le diga? No. Es tu casa, no mi casa. Entonces, el cristiano le pertenece su vida al Todopoderoso. El diablo no le puede tocar. Nosotros en él tenemos poder y gloria. Por tanto, nada será imposible para la iglesia. Pero para que todo este dominio funcione, para que todo este poder funcione como es digno de la vocación con que fuimos llamados, significa, eres cristiano, entonces actúa como cristiano, piensa como cristiano, habla como cristiano, siente como cristiano y vive como cristiano. O sea, significa que debemos andar de una manera consistente, coherente con nuestra fe, con nuestra vocación, no como paganos. No como gente que no conoce a Dios. Porque hay gente que tiene a Dios en la boca y habla de Dios. Tenemos un país religioso, pero no conocen a Dios. Entonces no vivamos así como los gentiles. Significa humildad, mansedumbre, ¿no? Soportándonos unos a los otros, en amor, siendo diligentes en guardar el vínculo del Espíritu, la unidad y ser pacientes. ¿No? Porque luego me andan diciendo cosas. Nos pregunta cómo anda tu vida cristiana. Pregúntate cómo estás, porque se nos ha dado la gracia como regalo, ¿no? Entonces, ¿cómo andamos? Y luego el diablo nos quiere zarandear. La Biblia dice que para que el diablo nos toque, le tiene que pedir permiso al Señor. Pero para otros no, porque nosotros le abren la puerta. Vente, pásale. Y no está bien. Se nos ha dado la gracia como regalo de Cristo y debemos asegurarnos de usar bien la gracia que nos fue dada. Porque dice el libro de Corintios, no recibáis la gracia de Dios en vano. ¿No? O sea, no menospreciemos la gracia. Fuimos redimidos por gracia. Entonces debemos de someternos a aquellos que son los pastores de la iglesia. Porque en Efesios dice que Él instituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, para edificarnos como personas maduras, para alcanzar la madurez espiritual. Porque los pastores le vamos a dar cuentas al Señor. ¿Por qué no le dijiste al fulanito que iba directo al voladero? ¿Por qué no le dijiste al fulanito que su vida estaba mal? ¿No? Porque le voy a dar cuentas. Ah, señores que se ofendían, mejor le dije así. No, tengo que decirles. No les gusta mucho cuando uno les dice, pero es por su bien. A lo mejor dirán, no me gusta, pero sí es amor, como quiera. Dígame, ¿qué necesidad tengo yo de andarle diciendo? ¿No? Que se enoje conmigo, que me deje de hablar, porque lo regaño. Dijo el hermano cantante, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad. Bueno, así dice versículo 16.
Un cuerpo adecuadamente unido, por lo que cada uno aporta según el funcionamiento adecuado de cada parte individual, ¿no? Estamos parafraseando. ¿Sí está ahí? Versículo 16. Sí. Bueno, hablamos de un cuerpo y hablamos de que tenemos una función y una responsabilidad y un ministerio por el cual somos dotados. Y se nos da la gracia que se requiere para esa función. El hígado tiene una función y está dotado, está diseñado para eso. El páncreas tiene otra función. El intestino grueso, el intestino delgado, la cuenca ocular, nuestro cerebro, todo tiene, ¿verdad?, una función. Y todo tiene un lugar. Y todo tiene que hacerlo para que el cuerpo pueda funcionar bien. Hermanos, a ustedes les ha funcionado el cuerpo bien 60, 70 años. Y luego sus últimos 3 años de vida están batallando y se están quejando, pero nunca dieron gracias por todos los 65 años que les sirvió el cuerpo bien. Se les olvida, ¿no? Entonces, si ahorita a usted todavía le sirve el cuerpo, dele gracias a Dios. Cuídelo. No vaya a llegar los años malos donde vengan situaciones porque no se cuidó. Mucha coca, mucho café. Bueno, el café está bien, ¿no? Padre Santo. Muchas cosas. Vemos nuestro cuerpo. Ok. Versículo 17. Debemos andar de manera diferente. Ya no andando como los gentiles, en la vanidad de su mente. No siendo insensibles, sensuales, practicando impurezas. ¿Está ahí? Sí. Porque no lo aprendimos eso de Cristo, dice el siguiente versículo. Versículo 20. Hace referencia al versículo 20 a nuestra antigua manera de vivir y recalca, Cristo no nos enseñó eso. ¿Por qué? El apóstol Pablo, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Entonces, versículo 22 dice, desechen ese viejo hombre, desháganse de él. Somos llamados a un nuevo estilo de vida. Martín Lutero dijo, yo pensé que el viejo hombre, la vieja manera de vivir mía, el viejo Lutero, el viejo hombre, se había ahogado en las aguas del bautismo, pero no sabía que el infeliz sabía nadar. ¿No? ¿Por qué? Porque quiere resucitar, quiere salir. Se le quiere salir el viejo hombre a veces. Deshágase de él. Somos llamados a una nueva forma de vida, hermanos. Versículos 23 y 24, debemos renovar nuestra mente. Y es ahí donde entra a la escena la palabra de Dios. Así, iglesia, nos vestimos del nuevo hombre, creado en justicia y santidad a través de la palabra del Señor. Versículos 26 y 27 dice, despojémonos de la mentira, hablemos la verdad, cada uno de nosotros. Airaos, pero no pequéis. En otras palabras, solo ira justa. No se pongan sobre vuestro enojo, no te vayas a la cama enojado, arregla la situación, duerme en paz, porque si Cristo viene y tú te dormiste enojado y no arreglaste las cosas, aquí te vas a quedar, ¿no? Aquí nos vamos a quedar. Arregla tu situación, por favor, no des lugar al diablo. ¿Qué significa no dar lugar al diablo, pastor? Significa que cualquier comportamiento erróneo que no coincide con tu vida como cristiano le da al diablo una enorme oportunidad de atacar y lo va a hacer. Tu armadura está agrietada y por ahí va a entrar la flecha. No des lugar al diablo. El que hurtaba, dice el versículo 28, ¿qué? No guste más, sino trabaje con sus propias manos lo que es bueno. No solo para proveer lo que necesita, sino para tener algo que compartir con los que tienen necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, a fin de dar gracias a los oyentes,
No contristes al Espíritu Santo. No hagas nada que entristezca al Espíritu Santo. Versículo 30, desháganse de toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, que todo eso sea apartado de ustedes, incluyendo toda maldad. Despojaos del viejo hombre. Y luego llegamos al capítulo número 5, ya casi llegamos al 6, 5. Pablo dice, sed imitadores de Cristo y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice que seamos imitadores de ¿quién? No permitan que la inmoralidad, la impureza, la avaricia sean mencionados aquí en la iglesia. Ni siquiera sean mencionados. Que no haya obscenidades, ni conversaciones tontas, ni bromas groseras, porque no le agrada a Dios. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz, hijos de luz. Caminemos en la luz. Capítulo 5, versos 15 al 19, dice el apóstol, mirad cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo el tiempo. No sean necios, entiendan la voluntad del Señor, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, siempre dando gracias por todo en el nombre del Señor. Versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego les dice a las esposas cómo deben actuar. Y también le dice a los esposos, ¿no?, cómo deben actuar. Y a los padres cómo deben actuar. Y a los hijos cómo deben de actuar. Y entonces entramos al capítulo 6, del 1 al 9. Aquí en 6, verso 1 al 9, tienes toda la acumulación de los detalles de cómo se vive una vida cristiana. Estándares para la unidad, estándares para la vida de la iglesia, estándares para el ministerio, principios de pureza, principios para la comunión, principios para el testimonio. Se ve una vida llena del Espíritu Santo, una vida controlada por el Espíritu de Dios, una vida bajo la cobertura de Dios. El tema aquí, iglesia, es caminar de una manera digna delante del Señor. Amén. Por lo demás, versículo 10, y entramos aquí ya. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Allá Pablo nos dio toda una barrida, toda una exégesis, toda una doctrina, toda una enseñanza, y luego dice, bueno, por lo demás, o por lo tanto, hermanos, ya que ya aprendimos esto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La implicación aquí es que no es fácil ser cristiano. No será fácil, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer. Tenemos un enemigo que está dentro de nosotros, que es la carne. ¿No se ha dado cuenta que a nuestro cuerpo le gusta el pecado? Le gusta la flojera, ¿no? Le gusta tantas cosas, la carne. Tu carne es tu enemiga. Todos enfrentamos la misma realidad de que vivimos en un cuerpo que no está redimido. No tenemos un cuerpo redimido, sí lo entendemos. Todavía en ese cuerpo hay impulsos que aún no han sido conquistados ni dominados. Eso es lo que Pablo llama la carne. Romanos capítulo 7 dice que la carne lucha contra el espíritu. Una batalla que se lleva a cabo dentro de cada cristiano. Y también encima me han criticado los de afuera. Pero dentro de cada cristiano hay una batalla, ¿no? Hay una guerra. Pablo dice, porque no hago lo que quiero hacer, pero hago lo que no quiero hacer, eso hago. Soy un miserable. Soy un hombre miserable. Entonces, la realidad de la vida cristiana es caminar de la manera en que debemos de caminar. Nunca será fácil, pero no es imposible porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El enemigo está dentro de ti bíblicamente, así que potencialmente tú eres tu peor enemigo. No es Satanás. El principal enemigo está dentro de nosotros y no fuera, que es la carne que se rebela contra las cosas santas.
Ay, orar. No, no, a mí no me gusta orar. Ay, leer la Biblia. No, no me gusta leer la Biblia. Ayunar. Ay, no me gusta ayunar. Ir a la iglesia. No, no quiero ir a la iglesia. La carne, ¿verdad? Mira, nadie tiene esas luchas, yo sé. Pero en otras iglesias puede ser. Y por otro lado, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿la batalla está dónde? Dentro de nosotros. Así que no solamente tenemos un enemigo dentro de nosotros, también tenemos otro enemigo fuera de nosotros y es Satanás. ¿Está escuchando? Esto es serio, iglesia. Dice Efesios 6, 11 al 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, esto es serio. Usted no está peleando contra el cártel Jalisco Nueva Generación, ni está peleando contra alguna situación de político. Usted y yo estamos en una lucha contra todo principado y potestad, todo demonio que quiere destruir la iglesia. No quiere destruir al mundo, no quiere destruir a los borrachos, a los que andan en tinieblas, a los que andan en maldad, porque esos le pertenecen a él. Él quiere destruir la iglesia. Imagínense, nosotros no somos el ejército de Dios. Lo bueno es que Dios es bien poderoso. Ningún cristiano es retratado en la Biblia como alguien que es cobarde, alguien que huye, sino que tiene el poder del Espíritu Santo. El cristiano tiene batallas por el diablo, puede ser oprimido por el diablo, puede ser estorbado por el diablo, puede ser afligido por el diablo, ¿sí? Pero porque Dios lo permite con un propósito. Pero hay cristianos que andan en puertas y sí es otra situación que no voy a meter. Entonces tenemos un enemigo triple, hermanos, no nada más dos, tenemos 3 enemigos, que es la carne, el diablo y el mundo. El mundo, el diablo y la carne. ¿Cómo que el mundo, pastor? Si no dice la Biblia en San Juan 3:16 que de tal manera dio Dios al mundo. Sí, hermanos. Es que mi primo se llama mundo, pastor. No, hermano, entiéndame. El mundo no es el planeta, ni toda la gente que anda en el planeta. Cuando la Biblia se refiere al mundo, no veis al mundo y las cosas que están en el mundo, se refiere al sistema de cosas, el cosmos, un sistema que está dirigido por Satanás. Eso es contra lo que peleamos. Ese es el mundo. ¿Sí? Modas, políticas. Por ejemplo, ahora tenemos esos famosos grupos que salió, que se sienten que son como animales, ¿cómo se llama? Los denies. ¿De dónde sacan esas cosas? ¿Cómo es que él se siente? Déjalo. Yo me siento gringo y no me dan papeles, ¿no? Mete a los gringos a la cárcel porque no me tratan como yo me siento. No. Sí, imagínense. Es que yo me siento mujer, yo me siento hombre. Pues esa es tu situación, pero no me vas a obligar a mí a que te diga lo que tú eres, ¿no? Yo me siento bueno de ojos azules, ¿no? El chaparrito se siente alto, pues no lo miramos así, lo estamos viendo así. Entonces, hermanos, ese es el sistema de cosas contra el que peleamos en el mundo. Entonces, nuestros enemigos son la carne, el diablo y el mundo. Pero no tenemos temor. ¿Por qué no debemos de tener temor? Porque Efesios 6:13 dice, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice la Biblia que podemos resistir. Y que la victoria está prometida y asegurada en Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. Ya no vas a poner introducción, vamos a tener la serie